quien ha perdido lo más preciado que tiene. Dios es poderoso. Dios es bueno. ¿Sabe algo? Conozco también una mujer que habiendo parido 14 hijos, también pudo pasar por un momento aterrador, por un momento que quizá nadie quisiera pasar, alabado su presencia. Pero nosotros comprendemos de que cuando Cristo se mete en un hogar es para hacer algo, es para cambiar la vida de alguien. Y aquella mujer, habiendo parido 14 hijos, iba pasando de momento en momento. Y en el momento que aquellos hombres crecían, en el momento que aquellos niños crecían, se iban poniendo más malos porque no conocían a Cristo. En el momento del crecimiento de aquella familia, de cómo aquella mujer criaba a sus hijos, pero no tenía conocimiento de Cristo alguno. No existía Cristo en algún lugar para aquella mujer. Bueno es el Señor. Gloria a Dios. Aquella mujer era mi madre y todavía aún lo es, porque quizás el enemigo en una oportunidad ha querido turbarla para arrebatarla, pero alguien se levantó a creer en aquella familia, alguien se levantó a creer en el poder, y ahí fue donde se pudo romper aquella maldición. Si nada más uno creyese en la familia, si se levantara uno a creerle a Dios, hermano pastor, si uno se levantara a creerle a en la familia, si en el hogar se levantase uno a creerle en los milagros del Señor, si alguien decidiera de seguir al Maestro en esta noche, Dios, ¿sabe algo? Que aquella mujer con el transcurrir del tiempo también tuvo una pérdida. Y la vida le marcó, le quitaron la mitad de aquellos hijos. 7 pérdidas. De tiempo en tiempo, la muerte se iba arrebatando y transcurrían los años y parecía que cada año iba de continuo. Y cada año aquella mujer perdía un hijo. Quizá no es fácil para una madre perder un hijo. No es fácil. Pero aquella mujer tuvo 7 pérdidas de su hijo. Hombres adultos que crecieron sin Cristo y que quizá la misericordia no los alcanzó. Pero hoy es un día importante, porque hoy estamos predicando un evangelio que es real, un Cristo que todavía tiene fuerza para cambiar, alguien que todavía tiene el valor para ponerse de pies y decir: todavía tú puedes hacer algo en mí, Señor. Y bueno es el Señor que está con nosotros. ¿Sabe algo? Yo le decía a mi madre: madre, tú no me vas a perder a mí, porque ya yo no te voy a dar más mala vida. Y yo le decía: ya tú vas a ver que tú no vas a perder más hijos, porque ya yo no te voy a dar mala vida. Pero ¿sabe algo? La promesa que alguien puede hacerle al hombre es algo que no tiene validez, porque el hombre falla. El hombre puede fallar en sus planes. El hombre no está en condiciones de hacerle una promesa al Señor. Cuanto menos más al hombre. Bueno es el Señor. Cuanto no más el hombre no está digno de hacer una promesa al Señor, de hacer un pacto con Dios. Y yo le decía a aquella mujer: hasta aquí llega esta maldición. Aunque hablaba sin conocimiento, pero al tiempo el Señor le iba a dar un cumplimiento de aquella palabra. Aleluya. Al tiempo el Señor le iba a dar un cumplimiento de aquella palabra. Bueno es el Señor. Amén. Y en una oportunidad me recuerdo que
En ocasiones la muerte le ha querido visitar. Pero ¿sabe algo? Alguien se levantó a creer en la casa. Y ahí tuve la oportunidad para clamarle al Señor y reclamarle: Señor, aguanta un poco. Todavía no, Señor, aguanta un poco. Espera un momento, Padre. Y mientras que al transcurrir del tiempo le marcaba, avanzaba el problema en aquellos lugares, pero yo me mantuvía en mi posición creyendo lo que Dios había hecho en mí y creyendo en que así como Dios me cambió, también puede cambiar a mi familia. Amén. Que la promesa que Dios hace con el hombre sí se cumple. Amén. La promesa que Dios hace con el hombre se cumple. Cuando Dios dice que va a transformar un hogar es porque lo va a transformar. Cuando Dios dice que se va a meter en un sector es porque se va a meter en un sector. Cuando Dios dice que va a cambiar una vida es porque la va a cambiar. Cuando Cristo dice que va a tomar una comunidad es porque ya está dentro de esa comunidad. Alabado sea su presencia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cristo, vive Cristo. Bueno es el Señor. ¿Sabe algo? Y las oportunidades que el enemigo quiso arrebatar contra la vida de mi madre, ahí estaba yo intercediendo y le decía al Señor: si tú no me fuese levantado a mí, ¿quién iba a clamar por aquella señora? ¿Quién iba a clamar por aquel hijo que se está perdiendo? ¿Quién va a interceder por aquellos pequeños que vienen detrás de ti? ¿Quién va a interceder por el hijo que está en la calle, que no quiere volver a casa? ¿Quién va a interceder por aquellos padres que le ha caído una maldición? Alguien tiene que levantarse a romper con esa maldición. Alguien tiene que levantarse a romper el silencio. Más que sea uno en la casa que comience a creerle al Señor. Por ahí Dios comienza a sembrar raíces. Por ahí Dios comienza a que aquella familia comience a germinar. Alabado sea la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y en medio de aquel tiempo, de aquel transcurrir, ¿sabe algo? Hubo un refugio que aquella mujer tomaba, y era porque habiendo procreado 14 hijos, ya había tenido una pérdida de 7 hijos, pero todavía le quedaban 7, y todavía ese era su refugio. Amén, todavía ese era su refugio. Y yo le decía: madre, yo no te voy a fallar más. Tú sabes que yo soy el único que queda de este remanente de los varones, pero todavía no te voy a seguir fallando. Pero siempre rompía la promesa que le hacía a mi madre. Siempre rompía la promesa. Por eso que el hombre no puede prometer. No es digno de prometer. Pero cuando Cristo te promete, Él cumple. Amén. Cuando Cristo promete, cumple. Aleluya. ¿Sabe algo? Cristo no nos ha dado la espalda. Nosotros fuimos los que le dimos la espalda a Él. Fuimos nosotros los que le dimos la espalda al Señor. Porque mientras aquellos muchachos, aquellos hombres iban creciendo, Cristo estaba ahí y se le predicó la palabra. Se le predicó la palabra. Siempre había un instrumento de Dios que se le predicase la palabra. Siempre había gente que Dios ponía a su disposición. Por eso te digo en esta noche, no predicamos este evangelio solamente para que haya un arrepentimiento, sino para que nadie pueda tener excusa delante de Dios, sino para que la gente pueda entender de que después de la muerte viene un juicio en el que se te tendrá de cuenta memoria y se te presentará aquella persona que se te predicó. Gloria. Dios es bueno. Gloria. Poderoso es su nombre. Gloria a Dios. Y aquella mujer le agarraba refugio, y su
refugio eran sus otros hijos que les quedaban. Alabado sea su presencia. Pero ¿cómo se sentiría aquella mujer viuda? ¿Cómo se sentiría aquella madre si nomás había parido un solo hijo y se lo acababan de arrancar? ¿Cómo se sentiría aquella mujer? ¿A dónde estaría su refugio? ¿A dónde estaría su socorro? ¿A dónde? ¿En qué pie? ¿En qué casa iba a parar aquella mujer? ¿A dónde iba a estar el destino de aquella mujer si nomás tenía un solo hijo? Y dice la Biblia que iba en camino a enterrarlo. Pero gracias a la misericordia del Señor, que Cristo iba pasando por aquel lugar. Y dice que cuando Cristo pasaba por aquel lugar, se movió a misericordia. Se movió a misericordia. Aleluya. Dios es bueno. Quizá aquella mujer vivió un momento fuerte, un momento en el que nadie quiere vivir. Pero déjeme decirle algo, era hijo único. Como usted le dice a alguien, no llore, ¿con qué palabra consuela a alguien si nada más era el hijo único que se le había muerto? No había más hijos en la familia. Era una mujer pobre. Era una mujer que su esposo también había fallecido. Yo no sé cuántas veces usted ha oído esta palabra. Yo no sé cuánto se le ha predicado acerca de este mensaje, pero yo estoy convencido de que cuando Cristo iba pasando por aquel lugar, dice que tocó el féretro, y estoy convencido de que cuando el Señor tocó el féretro, salía poder de su mano, salía fuerza del cielo para resucitar a aquellos muertos que habían muerto, a aquellos huesos que habían muerto. Alabado sea su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Su nombre. Dios es poderoso. Y es decir de que Cristo venía a aquella ciudad con un propósito. Quizá no iba a pasar por allá. Quizá tenía que ir para donde estaba. Quizás se fuera quedado en Capernaum. Quizás estábamos bien allá en las colinas. Quizás allá no iba mejor que aquí. Pero a donde está la necesidad, ahí está Cristo. A donde está la necesidad, ahí está Cristo. Gloria a donde Dios. está la necesidad, ahí estamos nosotros. Porque somos representantes de Dios sobre la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Amén. Poderoso es su nombre. Por eso es que cuando Cristo se acerca a la vida de alguien, lo hace con una misión, con un propósito de asignarle a aquella familia una salvación. Poderoso es el nombre del Señor. Y dice que cuando vio a aquella mujer, se compadeció el Señor y tuvo misericordia de ella. Porque la Biblia registra que el Señor ya conoce la mente y el corazón y todo lo que acontece dentro del hombre. Poderoso es su nombre. Pero entendemos de que así como el Señor se movió a misericordia en aquel momento, también pudo hablar una palabra poderosa a aquella mujer y le dijo: mujer, no llore, no llore. El hombre no tiene palabras para consolar a alguien que se le ha muerto el único hijo que tiene. Pero Cristo sí consuela. Cristo sí cambia. Amén. Cristo sí tiene el poder para transformar. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando Cristo le habla a aquella mujer, estoy convencido que cuando le dijo no llore, era porque ella sabía lo que iba a hacer con ella. Era porque ella sabía lo que iba a hacer con aquel joven, que lo iba a resucitar, que lo iba a levantar, que iba a cambiar la historia de alguien, que iba a cambiar la tristeza y la iba a convertir en gozo. Aleluya. Gloria al Señor.
Amén, aleluya. Bueno es aquel que nos llamó. Si no más alguien se levantara a creer, si no más alguien se levantara a creer, del que hizo todas estas cosas nos está llamando con palabras de amor. Si alguien se levantara a creerle que el que hizo la tierra y el que construyó el cielo nos está llamando con una palabra de misericordia, diciéndonos no llores, voy a limpiar toda lágrima de sufrimiento, voy a quitar toda tristeza de tu casa, ya no llorarás más. Por eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Ya no vas a llorar más. Fuera todo dolor, fuera todo lamento. ¿Sabe algo? Que cuando Cristo tocó aquel ataúd, aquel fetro, yo no lo sé, pero algo salió de aquella mano, salía poder, porque más adelante dice que le dio una palabra a los que estaban ahí, aleluya, le dio una palabra a los que estaban, el que estaba ahí, el que iba a ser enterrado, y cuando Cristo le dice a alguien, levántate, es porque la palabra lo está marcando. Cuando Cristo le dice a alguien, levántate, es porque ya tiene una misión contigo. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Poderoso es su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Lo que Cristo quiere de nosotros es que tú no puedas abordar la misión. Tú no la puedes abordar porque es una asignación. Es algo que Cristo te ha dado a ti y para que también los que vienen detrás de ti puedan seguir tus pasos y no le pase como aquella mujer que habiendo tenido 14 hijos perdió 7 hijos y menos mal que la misericordia de Dios tuvo compasión de mí, aleluya, y entonces comencé a clamar por los otros 7, comencé a interceder por el remanente que quedaba, comencé a pedirle al Señor, todavía no lo arranque, Señor, ten misericordia de ellos, espera un momento, Señor, Padre, espera un momento, deja que crezca, Señor, aleluya, aguanta un poco, no arranque aquella semilla, Señor, porque tú tienes como hablarle a Dios, cuando tú cumples sus mandamientos, cuando tú andas en comunión con el Señor, tú tienes como hablarle a Él y decirle, Señor, aguanta un poco. Mira, ahí está mi hermano, Señor. Tú sabes que se le ha predicado bastante, pero aguante un poco, Señor. Aleluya. Todavía, Señor, queda tiempo. No lo arranque. Ahí está mi madre, Señor. Está enferma. Quizás, Señor, el Señor puede usar aquella enfermedad para arrancarla, así como la creó en una noche. Pero tú tienes palabra para hablarle al Señor, aquel que te llamó. Y yo le decía, Señor, si tú me llamaste con un propósito, ¿por qué tú la vas a arrancar a ella? ¿Por qué tú la vas a arrancar a ella, Señor? Si tú la usaste como un instrumento para que yo naciese, ¿por qué tú la vas a desarraigar? Y clamaba y clamaba, pero tenía un fundamento como clamarle al Señor. Tenía una base y Él era la base. Él era la base porque había alguien que estaba cumpliendo su palabra, había alguien que estaba caminando en sus estatutos, había alguien que estaba escuchando el mensaje cuando le llegaba la predicación a su casa. Había alguien que le estaba creyendo al Señor. Aleluya. Lo que quiero transmitir en esta noche es que Cristo es el que cambia. Amén. Cristo es el que transforma. Amén. Nadie puede quitar un dolor de una madre. Nadie puede quitar aquello que causa dolor a una mujer que ha perdido un ser querido. Pero Cristo sí puede cambiar. Cristo sí puede sanar las heridas.
Cristo puede cambiar al hombre. Amén. No más alguien tiene que levantarse a creer de que Él controla el cielo y la tierra. Aleluya. Poderoso es su nombre. Un poderoso es aquel que nos llamó. Dios es bueno. Cuánto dolor sentiría también el Padre cuando envió a su Hijo unigénito a morir por todos los pecadores. Quizás causó un impacto desprenderse de aquel niño. Quizás causó un impacto desprenderse de aquel ser querido, del que tú más amas, la familia, del primogénito, del más bonito de la casa. Poderoso es su nombre. Cuánto más dolor nos sentiría el Señor en aquel momento. Bueno es el Señor. Bríndele fuerte las alabanzas. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a entregar este asunto, amén. Aleluya. Dios es poderoso. Vamos a orar por estos jóvenes que están aquí, amén. Gloria a Dios. Aleluya.